Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Es el preterismo cronológico, Guido Castillo, de Chile. Quiero conversarles un poquito acerca de esa frase que dicen por ahí como chiste, ¿eh? Como chiste lo echan eso. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Entonces la respuesta es depende de qué estás diciendo. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es o qué fue? Entonces ahí tenemos un problema. Si decimos qué es, entonces nos estamos refiriendo al estado actual presente. En este momento lo primero es la gallina. La gallina pone huevo. Pero si nos preguntamos esto mismo acerca del origen, ¿qué fue primero? Ahí decimos qué fue. No podemos decir qué es, sino que qué fue, porque está más atrás de la gallina, o sea, muchos siglos antes, en el principio. Y ahí tenemos que decir que lo que fue primero fue simplemente el huevo. Y el huevo dio pollitos. Dio pollitos y los pollitos salieron machos y hembras. El hombre también fue hecho de la misma manera. Hubo primero un huevito y del hombre salió la mujer. ¿Eh? Entonces el esperma que engendra al hombre no vino de otro hombre, vino del cielo y engendró a Adán, el espíritu que le dio vida a Adán. Y luego Adán fue dormido y entonces fue sacado de su costilla una especie de clonación. Fue clonado el hombre, pero salió lo opuesto, que es lo femenino. Parece ciencia eso, ¿verdad? Es como una ciencia. Entonces Dios hizo los cielos y la tierra de manera científica, con pura tecnología que existía en ese principio. No sabemos qué tipo de tecnología, pero era una tecnología, era un avance científico. ¿Por qué? Porque Él era el amo y señor del tiempo, en donde todo estaba como probabilidades. En Él existían todas las probabilidades de las cosas que salieron a existir en la materia. Interesante. Entonces, amados hermanos, si queremos hablar de cosas que están escritas como profecías, como por ejemplo, nosotros los preteristas decimos que Cristo ya vino en su segunda venida. Porque la primera y la segunda venida la encontramos en solo una generación. O sea, ¿qué es lo que me dice a mí que la primera y la segunda venida están en una misma generación? Algo tiene que haber dicho Jesús, pues hermano, con relación a esto, para que nosotros ubiquemos la segunda venida en esa generación. Y es esta frase: no pasa esta generación hasta que todo esto acontezca. Esa es la frase que nos ubica a nosotros a la primera y a la segunda venida dentro de la misma generación. La generación se compone de una cantidad de años. ¿Cuántos años son una generación? Entonces tenemos los datos en la Biblia, en el capítulo 1 de San Mateo, donde nos dice que hay 42 generaciones. Ahí hay un montón de generaciones. 42 generaciones desde Abraham hasta Jesús. Entonces, en la última, ¿cuál es la última? La de Jesús. Entonces, en la última generación, es decir, en la última generación, ahí está la primera y la venida y la segunda venida de Jesús. Porque Jesús dijo, no pasa esta con respecto a las otras. Esta generación, que es la última, está diciendo Jesús, después de Abraham, entonces ahí debe suceder todo lo que él dijo. Pero los datos que nos da Mateo son increíbles, son extraordinarios, porque nos ayuda a simplificar todas las cosas que no están muy claras. Entonces, ¿cómo lo simplificamos? Si hay 42 generaciones desde Abraham hasta Jesús, ¿cuántas hay entonces desde Daniel? ¿Cuántas hay desde David? Pues ahí dice clarito, en Mateo capítulo 1, dice que desde Abraham hasta David hay 14 generaciones. De David hasta Daniel hay otras 14. Y de Daniel hasta Jesucristo otras 14. 14 más 14 más 14 son 42. En 3 grupos de 14. ¿Cuál es el grupo que a nosotros nos conviene saber y estudiar para saber cuántos años hay en una generación? La última etapa, es decir, entre Daniel y Jesucristo. ¿Cuántos años hay? Pues tenemos que ir a la historia y saber en qué año aproximadamente existió Daniel. Existió la deportación de los judíos a Babilonia.
Y eso nos dicen los libros ahí. Daniel mismo lo dice. En el año 605 aproximadamente antes de Cristo, ese es el estudio a los cuales llegan todos los que se ponen a estudiar los libros sagrados. Llegan a la conclusión de que en el año 605 antes de Cristo fue la primera deportación de los judíos. Entonces ahí tenemos 605 dividido por 14, porque está diciendo la Escritura en Mateo capítulo 1 que hay 14 generaciones hasta Jesús. Eso nos da un promedio de años para una. Y ahí tenemos la respuesta clave para poder continuar con la interpretación de lo que dijo Jesús. Dividimos entonces 605 por 14, nos da 42 generaciones, o sea, 42 años. Eso es lo que dura una generación, 42 años. ¿Qué dijo Jesús? Antes que pase esta generación. Si queremos ser más exactos, es decir, hilar más fino, tenemos que saber que los 70 años que fueron cautivos los judíos en Babilonia fueron 70. 70 años es la edad promedio de una persona sobre la faz de la tierra después de David. Y eso también está determinado por Dios. Dios es el que le va poniendo los tiempos al hombre. Y entonces Dios le dijo a David, lo inspiró para que escribiera, que a partir de él en adelante, los hombres, su edad sería de 70 años. La generación corresponde a algo que genera el que tiene 70 años. Es decir, la edad de los hombres no es una generación. La generación es lo que genera un hombre que va a durar 70 años. Se puede casar a los 20 y engendrará un hijo. Pues ahí se comienza a contar la generación de su hijo. Como tiene que criarse el hijo, entonces él como padre que engendró a los 20, con 20 años más, el hijo le va a dar un nieto. Por lo tanto, hasta ahí termina la generación del padre. Y continúa todavía la del hijo. O sea que un padre se puede encontrar con que en cierta cantidad de años, pequeñita, ¿no es cierto?, es contemporáneo con su hijo. Pero si lo queremos hacer para sumar las generaciones, tenemos que tener en cuenta en qué edad lo engendró. Entonces, amados hermanos, 40 años son el promedio de una generación cuando descontamos los 70 años que estuvieron en esclavitud los judíos en Babilonia. Salieron de allí aproximadamente, o sea, quedaron ya libres para volver, pero no volvieron al tiro, en el año 535. Ahí se les acabaron los 70 años de esclavitud. Por lo tanto, si tomamos desde ahí, nos da exactamente 40 años por generación. ¿Ve? Entonces, cuando Jesús está viviendo en la tierra, su generación es de 40 años. Por lo tanto, él es ungido a los 30, lo que le resta es 40 años hasta completar la obra, los trabajos, las cosas que debía hacer Jesús. Y su segunda venida está al final de su obra, al igual que el juicio. Él viene a juzgar a los hebreos e israelitas y con eso comienza el juicio del mundo. Por lo tanto, eso tiene que ocurrir dentro de esos 40 años. ¿Cuándo comenzó el juicio? Cuando los romanos se tomaron la ciudad de Jerusalén y la rodearon. Cuando la rodearon nomás, como dijo Jesús, cuando veáis rodeada la ciudad santa, saber entonces que el fin viene, los últimos días. Y los últimos días, según Daniel, son 1290 y según Jesucristo serían acortados. Según Apocalipsis 11 fueron 1260 y no 1290. Esos son 3 años y medio. Lo que hace al lector, le facilita al lector, al hermano que quiere entender esto, cuando toma en cuenta de que Jesús en su ministerio, es decir, en su predicación, solo estuvo 1260 días su ministerio, 3 años y medio. Eso está escrito en Daniel 9, verso 26. Pues es ungido a la semana 69 y a la mitad de la semana 70, cuando ya ha transcurrido 3 años y medio, le dan muerte a Cristo, le dan muerte a Jesucristo, año 34. Entonces entre el 33 y el 34, porque es a la mitad del año. ¿Y por qué es a la mitad? Porque Jesucristo muere en abril, en el mes de abril, mes de Nisan.
¿Y por qué tenía que morir en el mes de Nisan? Porque tenía que coincidir con lo escrito. Y lo escrito decía que en la Pascua se celebra con el sacrificio de un cordero. Entonces, Jesucristo muere como cordero en el día y el mes que lo indica la ley, un 15 de abril. Así que tiene que morir, y murió un 15 de abril. Por lo tanto, al año anterior, que sería el 33, porque muere el 34, a principios de año, ya tenemos un año. Al año anterior, el año 32, el año anterior, el año 31, más 6 meses del anterior año, eso nos da la fecha del bautismo. Si desde la muerte de Cristo hacia atrás descontamos 1260 días, que son 42 meses, nos da el tiempo del bautismo, el mes del bautismo. Porque son 30 años que tiene que tener el Cordero para hacer la obra de Jesucristo, para completar, o sea, para empezar su ministerio. Tiene que tener 30 años. Por eso es que muere a los 33 más medio año. Amados hermanos, estos son datos que se salen solamente estudiando la Biblia. Esos son los estudios de la Biblia. ¿Qué más podemos decir? Que Jesucristo, cuando dijo, no pasa esta generación hasta que todo acontezca, cuando dice que todo debe acontecer, es toda la Escritura, no queda nada fuera. El hecho de decir ante la ciudad de Jerusalén, cuando llora nuestro Señor Jesucristo por la ciudad de Jerusalén, está describiendo la gran tribulación. Esa misma que mencionó Daniel, que serían 1290 días, y que en Apocalipsis dice que fueron 1260. En eso está pensando Jesús, en esa tribulación, cuando llora por Jerusalén, porque los romanos son los enemigos de Jerusalén en los días de Jesucristo. Son los romanos. Y eso confirma que las profecías todas tenían que cumplirse cuando el Imperio Romano se tomara la ciudad de Jerusalén, o tuviera algo que ver con la ciudad de Jerusalén. Entonces Jesucristo nace cuando ya los romanos ya dominaban esa parte del Asia, donde entra Jerusalén a ser dominada por ellos, y los primeros reyes que puso Roma fueron los Herodes. Los Herodes son una familia de 6 herodianos, ¿no es cierto? Desde el grande hasta Agripa II, son todos de la familia de Herodes y son todos romanos, puestos por el Imperio Romano. Por eso que la bestia, que es Roma, tiene 7 cabezas, que son estos reyes sobre la ciudad de Jerusalén, o sobre el reino judío, más los 10 que tiene desde que comienza hasta que se cumple todo en el año 70, como cuernos. Y esos cuernos son los 10 primeros césares del Imperio Romano. Ahí tenemos el cumplimiento de la Escritura. Cuando estos reyes existen, dice en el libro de Daniel, entonces cae desde el cielo una piedrecita, que fue Jesucristo en su retorno, desde los cielos. Se aparece, digamos. No es que haya retornado recién ahí. Él retorna el 1 de agosto del año 67 y se establece en las nubes para juzgar a los judíos. Pero se muestra a todos sus hermanos en el último día. Y el último día no es el 1260 que dice Apocalipsis 11. Tampoco es el 1290 que dice Daniel capítulo 12, verso 12. Sino que dice ahí en Daniel capítulo 12, dice que el último día es el día 1335. Por algo lo menciona, por algo lo dice, para que toda la atención del que lee sea puesta en ese último día, porque ese es el momento en que Jesucristo aparece y se muestra como la señal del Hijo del Hombre, como lo dice Jesús, que la señal del Hijo del Hombre sería al final, en el último día, de esos últimos días. Y los últimos días son la mitad de la semana 70. Sí, todo está claro, no hay que enredarse. Yo lo digo así porque ya lo he estudiado muchos años esto. Entonces, tenemos que lo que dijo Jesús, todo esto que yo digo, dijo Jesús, que es lo mismo que está escrito, que es lo mismo que dice la ley y las profecías. La ley y los profetas llegan hasta Juan porque la ley y las profecías hablan de Jesús. Todo eso se tiene que cumplir en la gran tribulación. Y le estoy diciendo, hermanos, que la gran tribulación son los días de retribución, los días de venganza, por las cuales Dios hace pagar a esa generación apostólica, a los incrédulos, a los que endureció el corazón,
por toda la muerte de los profetas desde Abel hasta Zacarías, y a Jesucristo, quien también mataron en la cruz del monte de la... ¿Cómo se llama el monte de...? Ay, se me olvidó el nombre, el Gólgota, ¿no es cierto? Entonces, amados hermanos, todo esto es escritura pasada y está cumplido para que comience el reino de los cielos realmente establecido, como le preguntaron a Jesús. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? La respuesta era sí, pero ellos no debían saberlo, porque a ellos se les dejó ciegos para que no lo entendieran. Pero nosotros estamos después de ellos, y nosotros no tenemos nada que ver con lo que ocurrió allí. Solo tenemos una bendición, una bienaventuranza. Esa bienaventuranza está en Apocalipsis 14, verso 13. ¿Quieren seguir entendiendo estas cosas de preterismo cronológico, que es mucho más avanzado que el preterismo total? Pues busquen todo lo que está relacionado con Guido Castillo, el que guía, en YouTube. Preterismo cronológico. Son videos cortos, pero muy informáticos. Sí, hay mucha información. No tengo un tremendo aparataje, no tengo un tremendo estudio, solo hablo frente al teléfono y grabo. Por eso va a encontrar una cosa muy, muy básica, pero la información es la que vale. Bendiciones, saludos a todos y que Dios les guarde. Dios bendiga. Amén.